de su nieto nacido en cautiverio durante la última dictadura y también de su hija Silvia Parodi y de su yerno Daniel Orozco, padre del chico, que están desaparecidos. La férrea luchadora por los derechos humanos y por la recuperación de nietos apropiados padecía problemas de salud. Sus restos serán velados a partir de las 10 en la sede de Abuelas de Plaza de Mayo de Córdoba. Deportes. Los Pumas jugarán por el bronce el próximo viernes. Enfrentarán al perdedor del partido entre Sudáfrica e Inglaterra, que jugará mañana a las 16. La selección nacional fue derrotada por los All Blacks 44-6. Más información en telam.com.ar. Ahora un respiro. En esta primavera 23 hay mucho más por delante. Comienza Espacio Publicitario. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. A su izquierda, el mayor ahorro de impuestos a las ganancias del país. Lo más atractivo de Jujuy es invertir. Porque con el nuevo régimen de promoción de inversiones y empleo, podés obtener hasta un 60% de devolución en impuesto a las ganancias. Entérate mucho más en producción.jujuy.gov.ar. Gobierno de Jujuy, el norte a seguir. Calentamos la estación más linda del año. AM 1010, Onda Latina. Suenan las canciones que te gustan. Telam. 78 años de historia avalan nuestro presente. Proyectan nuestro futuro. Telam. Tan nuestra. Tan argentina. www.telam.com.ar. Búscanos, seguinos. Estamos en todos lados. Facebook, AM1010, Onda Latina. Twitter, Radio AM1010. Instagram, AM1010, Onda Latina. Estamos en Play Store y App Store como AM1010, Onda Latina. Ya estamos otra vez. Más de la primavera 2023. Fin. Espacio publicitario. Crónicas barriales, arte y cultura en la ciudad, lugares y personajes emblemáticos de la bohemia ciudadana, sus escritores, artistas e intelectuales, el pasado y el presente en 60 minutos de radio, acá en la AM 1010 Onda Latina, los sábados de 15 a 16 horas. Conducción Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo, con la participación especial de Adriana Gaspar en Artes Visuales. Te esperamos. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción La realidad del cine, Verité, de Luis Raúl Calvo, con arreglos musicales del maestro Oscar La Higuera. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente acá en la M1010 Onda Latina con crónicas barriales, arte y cultura, también entrevistas. Nuestros teléfonos 4372-2841, 4372-3061. Nos acompaña en la operación técnica Fabricio Guerrero. Está acercándose acá la compañera Nora Nardo, llegando un tanto atrasada porque hay mucho tráfico, ¿no, Nora? ¿Qué decís? ¿Qué tal? No, más que el tráfico, es que los subtes están demorados. Bueno, el próximo martes, en la Dama de Bollini, lugar emblemático, bar notable, tendremos el encuentro número 730 de nuestro café literario y de arte Antonio Aliberti, celebrando los primeros 35 años de nuestro proyecto cultural Generación Abierta.
La Dama de Bocini está en el pasaje Bocini 2281, es pasaje Bocini y Pacheco de Melo, atrás del Hospital Rivadavia, a 3 cuadras de Santa Fe, sí, y a 3 cuadras de Las Heras. ¿Qué tendremos, Nora? Vamos a tener historias para contar, en la cual va a participar Silvia Leda. Tendremos una mesa de poesía, participarán José María Martínez, Mario Sampaolesi y Nora Patricia Nardo. Así es, así que todos a nuestros oyentes que no nos conocen, que no conocen nuestra poesía, bueno, están invitados también como siempre, ¿no? A conocer la poesía de los grandes poetas que pasan por el ciclo, pero también los invito especialmente y los convoco para el martes. Para que estén presentes, muy así bien. Es. Tendremos arte visuales, en la cual Anaí Gentile va a presentar un libro de artista. Continuamos con Poesía entre las cuerdas, debate abierto sobre el panorama poético en esta contemporaneidad. Va a convocar el poeta y antropólogo, en esta oportunidad, el poeta y antropólogo Carlos Enrique Berbeglia. Tendremos la música de Paco Rizzo y una agradable noticia que va a ser la presencia del cantautor argentino Carlos Andreoli, radicado en España hace ya unos cuantos años, quien está de paso en nuestro país porque él ya llegó y va a venir a cantar unas canciones. Decir de Carlos Andreoli que es un cantautor con una dilatada trayectoria. Vos sabés que fue el primer cantante que tuvimos en nuestro ciclo, Antonio Liberti, allá a fines de los 90, primeros años del 2000. Después surgió la posibilidad de radicarse en España, que le está yendo muy bien, así que nos alegra mucho y nos alegra mucho volver a verlo, porque la última vez había sido en el Café Montserrat, creo que fue el último año, justo antes de la pandemia. Bueno, la organización a cargo de Julio Bepré, Nora Patricia Nardo, María Marta Donet, Adriana Gaspar y quien les habla, Luis Raúl Calvo. Entonces, esto va a ser el martes 24 a las 19:30 horas. Pasaje Bocini, 2281, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Qué interesante. Bueno, decir también, ¿por qué no comentás la última nota que subiste en la revista que me llegó hace poco tiempo de Dino Campana? Bueno, esto tiene que ver con Julio Bepré, que es colaborador de Generación Abierta hace muchos años. Él hace un tiempo que ha hecho unas traducciones de muchos poetas italianos, algo que a él le fascina mucho porque siente una gran admiración por los poetas de aquel país de Europa, igual que yo. Y bueno, claro, no es fácil editar. Entonces yo le dije a Julio, mientras tanto, y se busca a alguien que se anime, ¿no? Porque hay que animarse, hay que tener voluntad y hay que tener, como podríamos decir, iniciativa, ¿no? De pensar de que se está colaborando con la cultura, ¿no? Cuando uno toma un emprendimiento de estas características y se suma. Por eso le dije, ¿por qué no empezamos a publicar en nuestro sitio web Generación Abierta, www.generacionabierta.com.ar, algunos de estos poetas justamente italianos que vos has traducido? Y así fue que comenzamos hace cosa más o menos de un año, y ahora precisamente hace una semana subimos una nota de Julio sobre uno de los grandes poetas italianos, Dino Campana, en la cual también van a poder ver y apreciar varios de los poemas que Julio tradujo en esta oportunidad. ¿Cómo deben hacer? Ingresando a www.generacionabierta.com.ar. Es una nota reciente, por lo cual está muy a la vista, pero si no, ingresando a la parte de letras, el link de letras, pueden ir para ver la nota. Así es, o si no hay una lupita y todo lo que quieran encontrar de diferentes autores argentinos, poetas y extranjeros, seguramente, y entrevistas, está ahí en nuestro sitio web. Así es. Bueno, ¿cómo andan las callecitas de Buenos Aires? Tenemos una
calle con el nombre de una gran mujer, que es María Luisa Bember. Así es. Vamos a hablar un poquito de ella, decir que nació en el año 1922, un 14 de abril, en la ciudad de Buenos Aires, en el ámbito de una familia tradicional, ampliamente vinculada a la industria, el comercio y también a las artes. Sin embargo, de acuerdo con los dictados de la época para las niñas, no recibió una educación formal, carencia que compensó con una curiosidad intelectual sin tregua que le permitió adquirir un amplio bagaje intelectual. Se casó a los 22 años con el arquitecto Carlos Míguez y tuvo 4 hijos. Durante esos años fue sintiendo cada vez con mayor agudeza que ser la señora D le dejaba un gran vacío interior. A pesar de su gran amor también por los hijos, no los creía suficiente para su realización personal. Como ella misma afirmó, hay que haber tenido 4 hijos para saber que no bastan. Desde la infancia había mostrado una intensa atracción por lo teatral, que la llevó a vincularse en 1949 al antiguo Teatro Smart. Después le siguió el Astral, donde obtuvo muy buenas críticas, hasta fundar con Catalina Wolf el Teatro del Globo. Maravilloso esta mujer, ¿no? Como fue avanzando y trabajando y en todo lo que a ella le entusiasmaba y con tanta dedicación y arte. Durante los años que lo dirigió fue adquiriendo una experiencia valiosa, tanto en la marcación de actores como en los demás componentes de un espectáculo. El fin de la década de los 60 y de los 70 la encuentran como siempre inquieta y versátil. Se produce la llegada de los primeros nietos y las primeras incursiones de María Luisa en el cine. Retoma el viejo gusto de narrar historias y escribe el guión de Crónica de una señora, que dirigió en 1971 Raúl de la Torre. Fernando Ayala será luego el director de su segundo libro, Triángulo de Cuatro, 1975. Mientras tanto, había comenzado la fuerte militancia de Bember por los derechos de la mujer. En consonancia con sus propias búsquedas, abre el camino hacia el debate social al participar de la Unión Feminista Argentina, de la cual es una de las fundadoras, y de distintas campañas también tendientes a crear conciencia sobre la situación femenina en la sociedad y los roles tradicionales que la limitan como persona. En apoyo de sus ideas, filma 2 cortometrajes, El mundo de la mujer, 1972, o sea, estamos hablando del siglo pasado, 1972, con estas películas de María Luisa Bember, y todavía estamos en la misma lucha, si bien hemos ganado bastante. Claro, lo que iba a decir, ¿no? Que ella comenzó a hacerlo en tiempos en los cuales no era fácil. No. Si bien había ya una iniciativa de todo un grupo de mujeres, era algo que no se había hecho muy, muy convocante, ¿no? Entonces, bueno, pero como decimos, ¿no? Generalmente es todo un grupo de gente la que comienza, ¿no? Con un proyecto de estas características, de tal importancia, ¿no? Por los derechos de la mujer, y después, bueno, se va sumando el resto, ¿no? Como decís bien. El mundo de la mujer, entonces, 1972, y Juguetes, 1978. Nunca se había dicho tanto en tan breve tiempo. A poco de estos cortos pioneros se constituyeron en 2 íconos cuya vigencia en la actualidad mueve el asombro. En 1981 rompe una vez más el círculo de limitaciones, erigiéndose nuevamente en una figura precursora. Insatisfecha por el sesgo que le imprimían los directores a sus libros, decide firmar sus propios guiones. Tras pasar por el Actor Studio y la enseñanza de Lee Stravers, se atreve a dirigir su obra prima. El resultado se llamó Momentos, 1981, que junto con los 2 largometrajes anteriores confiados a manos ajenas conforma una pintura de mujeres de clase media y alta con una existencia que no eligieron, la heredaron. Al decir de una de las protagonistas, el eje temático es que estas vidas solo
en apariencia son armoniosas. Un suceso, un sentimiento, una infidelidad las empuja a la transgresión y el replanteo de su ser en el mundo. Bueno, continúan películas como La señora de nadie de 1982, Camila O'Gorman. Sí, todas muy buenas películas de Sí, María Luisa Bember. Miss Mary, bueno. Tuvieron mucha repercusión aparte en su momento. Así es. Bueno, sin duda todas las películas de ella contienen rasgos autobiográficos, pero acaso sea en Yo la peor de todas, donde lo individual se manifiesta más nítidamente. La vida de Sor Juana, que nunca se trabajó así de esta manera, según la propia cineasta, fue la primera feminista del continente americano. No podía ser fascinaria, rebelde por momentos, iracunda, con un enorme afán de conocimiento y un profundo sentido de la independencia. Bueno, después si querés seguimos hablando de las películas que la han hecho famosa, y este artículo tiene que ver también con una querida amiga que colaboró con nosotros y fue compañera, como lo fue Leonor Calvera, claro sí. que sí. Fue colaboradora de nuestra revista Generación Abierta durante muchos años, también una luchadora por todo el tema de los derechos de la mujer. Bueno, vamos a ir al primer tema musical. Continuamos con el grupo Trilogía, integrado por Romina Blanco, Selena Jankovic y Oscar La Higuera. Ahora vamos a escuchar un tema que ellos incluyeron en su álbum que se llama Loca Tuca de Dios, que es una canción de Fito Páez. Adelante, Fabricio, por favor. Brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso solo y ciego frente al mar, su ocaso. Nena, nadie presiente el final. Caminé por ahí, bajo el sol, bajo el sol. Me reí de mi absurda pasión, y al cruzarme con mi vieja y el zaguán de casa, el zaguán de mi casa, me piantó un lagrimón y voló. Ya lo sé, no te quiero cansar con mi tango feliz, con mi herida letal. Y así fue que pasamos la vida en la orilla de él, nada nuevo pasó. Ella amaba su fe, se abrazó,
no se sabe qué pasó. Sus alas, ¿qué pasó? Se quebraron y algo se quebró. Nadie va a devolver lo que el viento llevó. Y a mis pies quiero ver a un hermoso león ya cansado de lamer su corazón en llamas. Se devora en su amargo rencor lo que tengas ahí. Necesito besar tu sonrisa sin fin, mi miedo mortal. Ya lo sé, no te quiero cansar con mi tango feliz, con mi herida letal. Y así fue que pasamos la vida Buenas tardes a toda la audiencia de Crónicas Barriales, Arte y Cultura en la Ciudad. Bueno, hoy quiero hacerle una invitación a nuestra audiencia a visitar las distintas salas donde se exhiben las obras seleccionadas y premiadas del Salón Nacional de Artes Visuales. Antes quiero contarles un poquito acerca de cuándo fue la primera vez que se hace la apertura de este salón, ¿no? Fue el 20 de septiembre de 1911. Allí se inauguró la primera exposición nacional de arte, tal el nombre del certamen actualmente llamado Salón Nacional de Artes Visuales. Estuvo organizado por la Comisión Nacional de Bellas Artes y la convocatoria buscó ser inclusiva y aceptó más de 3 obras por artistas. En aquel momento, estamos hablando del momento en que se realiza por primera vez este salón, ¿no es cierto? Bueno, para contarles un poco a los artistas, este es el 111 Salón Nacional de Artes Visuales que se inauguró el 21 de septiembre y se exponen más de 200 piezas de artistas de todo el país. Y esto, lo interesante es que se está haciendo en 3 sedes acá en la capital federal y me parece importante porque hay más espacio para poder visitarlas y a su vez las obras se pueden visibilizar mucho mejor. Además, bueno, la apertura del Salón Nacional es un salón justamente federal en el que participan artistas de todo el país, ¿no? Y esto es sumamente importante. Bueno, las 3 salas donde se está exhibiendo es una el Centro Cultural Borges, la otra es el Centro Cultural Kirchner y la otra es el Centro Cultural Paco Urondo. Estas ubicaciones proporcionan el espacio necesario para un salón con semejante envergadura, ¿no? Donde se exhiben 212 obras de artistas, insisto con esto, de todo el país. Hay una gran diversidad geográfica y esto también nos da cuenta de
del crecimiento en cuanto a la participación y la apertura, que realmente sea un salón federal. Por otro lado, cuenta con la curaduría de la exposición, que está a cargo de Guillermina Monga, una historiadora de arte, investigadora, curadora y artista con una destacada trayectoria en el campo del arte. Así que, bueno, esto me parece sumamente importante. La directora Federica Baeza, directora del Palacio Nacional de Artes Visuales del Palais de Glad, nos dice: esta edición del Salón Nacional de Artes Visuales demuestra su capacidad para interpelar a la comunidad que lo sustenta. Por otro lado, la participación de artistas se incrementó en un 20% en relación al año pasado, llegando a la cifra de 3.241, el número más alto en la historia de esta política pública. Bueno, por supuesto, después quedaron seleccionadas la cantidad de obras que dije. La muestra aborda diversas temáticas y las categorías artísticas que incluye este salón son artes del fuego, escultura, dibujo, instalaciones y medios alternativos, fotografía, gráfica, pintura, textil y espacio no disciplinario. Además, tiene este enfoque, está en el marco en una amplia gama de disciplinas artísticas, lo que manifiesta un gran e importante, profundo compromiso con los diferentes géneros estéticos, ¿no es cierto? Por otro lado, un aspecto a destacar de esta edición es el énfasis en la inclusión y la diversidad para fortalecer el carácter federal e inclusivo. Mantiene cupos que garantizan la participación de personas de regiones que están fuera de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y además de esto, promueve la representación femenina de personas no binarias, travestis, trans en todo el evento. Bueno, me parece importante a destacar esto. La exposición va a estar abierta hasta el 12 de noviembre, o sea que todavía tienen tiempo para recorrerlo, pero bueno, pensando en todas las ofertas que tiene la ciudad de Buenos Aires en cuanto a diversidades culturales, me parece que esto es para agendarlo. Les voy a dar las direcciones de las 3 salas donde se exhibe la obra del Salón Nacional. Centro Cultural Borges, Piamontes 525. El horario es miércoles a domingo de 14 a 20. Por otro lado, el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151, y el horario es de miércoles a domingos también de 14 a 20. Y por otro lado, el Centro Cultural Pacurondo, 25 de mayo 201, de lunes a viernes de 10 a 20. Por supuesto, estos 3 espacios están en Cava. Es bueno aclararlo para que sepan que, que si bien el Salón Nacional visibiliza la obra de artistas de todo el territorio, pero la exhibición ahora se está haciendo en 3 espacios culturales, 3 instituciones culturales de acá, de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Así que me parece una muy buena invitación para que nuestra audiencia pueda visitar este salón y tener un panorama
del mundo del arte contemporáneo en las artes visuales, en las distintas salas donde se exhibe la obra del Salón Nacional. Bueno, con esto me despido, hasta la próxima semana, dejándoles este comentario para que puedan ir a visitarlo. Muy bien, muy buena propuesta de Adriana Gaspar para concurrir. En todos estos encuentros acá, porque se pueden llamar encuentros, ¿no? Sí, encuentros radiales. Hemos venido hablando de algunos de los movimientos importantes del siglo XX. Hablamos de la revista Martín Fierro, hablamos de los grupos de Boedo y Florida. Y otro de los movimientos muy importantes fue el movimiento de la revista Poesía Buenos Aires, que estuvo 10 años editando la publicación y generando todo un revuelo muy importante, ¿no?, en el ambiente de la poesía especialmente, pero de la cultura en general. Luis de Araola, que fue un poeta muy ligado a nosotros allá en los años 90, primeros años del 2000, fue uno de los poetas más jóvenes que integró el grupo Poesía Buenos Aires. Y un día charlando con él, teníamos en aquel momento un segmento en la publicación que se llamaba El columnista invitado. Le dijimos, Luis, ¿por qué no haces una nota justamente sobre el movimiento Poesía Buenos Aires para publicar en el número 29, era aquel momento de la revista? Y es así que salió publicada el 1 de julio del año 1999. Y a Araola le puso el título Revista Poesía Buenos Aires, aquel lejano tiempo, hoy. Llega una cita de Tomás Eliot que dice: el tiempo pasado y el tiempo futuro, los dos están contenidos quizás en el tiempo presente. Hay una foto, aquellos que quieran ingresar para ver la nota completa pueden hacerlo ingresando a www.generacionabierta.com.ar, poniendo el nombre de Luis de Araola en la lupita, van a encontrarse con esta nota. Hay una foto justamente de aquellos años mozos de los integrantes del grupo reunidos en algún acto de encuentro de ellos, ¿no?, en alguna cena, en algún almuerzo. Y Araola comienza diciendo en la nota, dice: al pasar el tiempo, el recuerdo se convierte en una extraña arqueología. Los impulsos que nos llevan a descubrir imágenes, acciones, que fueron o palabras dichas y escritas, las hace aparecer como detenidas, fijas. Un móvil que se encuentra ni en el lugar en que se encuentra ni en el que no se encuentra. Esa movilidad que se adhiere a nuestros recuerdos, pero que al mismo tiempo los fija. Esas acciones que fueron y que siguen vivas, de un modo extraño dentro de nuestra memoria, determinan sin lugar a dudas el particular punto de vista de quien recuerda. Para hablar de hechos que acontecieron hace casi medio siglo, recordamos que la nota es del año 1999, la emoción es insuficiente, pero el corazón parece estallar frente a imágenes que surgen como antiguos frescos que solo aparecen por un instante para desvanecerse. Poesía Buenos Aires, dice Araola, fue más que una revista, un movimiento fue, una reunión de amigos guiados por el acontecer de la palabra en su sentido poético, unidos por el afecto o la disidencia. Como dijo Raúl Gustavo Aguirre, prefirieron la vida a la literatura, en un universo donde no existe la última palabra, donde la tentación de pronunciarla nos tienta de continuo. Qué interesante nota esta, ¿no? Realmente nos sí, lleva... muy sentida aparte. Nos lleva a encontrarnos con él y con todo ese movimiento. Vamos a leer un poema de poesía breve de Raúl Gustavo Aguirre. Uno de los fundadores, justamente directores con Jorge Enrique Móvili de la revista. Sí. Argentina 1997. Es El Milagro. Porque si llega, cuando llegue, llegará como es, fácil, claro, sencillo, sin grandes resplandores,
sin que la tierra tiemble, sin que el cielo se nuble. Será suave y fraterno con su mano en tu hombro. No habrá cambiado casi nada, solo tu corazón. Dice Yadarora, y el encuentro de Jorge Enrique Móvili, Raúl Gustavo Aguirre, Nicolás Espiro, Wolf Reumann, Edgar Bailey, Paco Urondo, Rodolfo Alonso, Jorge Sousa, es ir al encuentro de poesía de Buenos Aires. Pero faltan muchos nombres de poetas y no poetas que crearon el clima propicio para que el movimiento existiera como tal. Uno muy importante por su reveladora presencia fue el del maestro Juan Carlos Paz, innovador, iconoclasta y coherente en su ética de todos los días. Su sola presencia fue una enseñanza. Hablamos de un país en el que, como hoy, voces auténticas surgieron ausentes de reconocimiento oficial, necesariamente protegidos por la necesidad de estar al margen. Platón dice en El banquete, las cosas bellas son difíciles cuando se trata de conocer su significado. Quizá, sin proponérselo en forma explícita, esta fue una pauta de quienes se nuclearon alrededor de la revista. La búsqueda de un significado para las cosas bellas, pero con un sentido de belleza en lo que tiene de bello la vida, con todas sus tremendas contradicciones. Vamos a seguir la semana próxima con Poesía Buenos Aires. Vamos a encontrarnos también con algunos de los poetas y sus poemas que conformaron aquel maravilloso grupo. Vamos a ir a otro tema musical con el grupo Trilogía. Adelante, Fabricio, por favor. Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura, va turbulenta en la ciega hondura, y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de la abandones, y en los espineles déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa, y así descalzo echa un remanso mi propia piel. Calma en mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi mamá que está penada esperándome, que ando pensando en ella mientras voy barriendo las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo
pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agradecemos el llamado de Alcira Orsini, bueno, convocada por Generación Abierta por este programa que nos escucha siempre y nos dice que le encantó lo de Luisa Bember y el grupo de Buenos Aires, poesía. Bueno, cariños para Alcira. Escuchamos Oración del Remanso, un tema de Jorge von der Mole en la bella interpretación del grupo Trilogía. El grupo Convivir, Centro Integral de Consulta, Formación y Tratamiento en Salud Mental, está celebrando sus primeros 20 años de vida. Y tenemos el gusto de poder conversar con su directora, la licenciada Liliana Calvo. ¿Qué tal, Liliana? ¿Cómo estás? Hola, Luis. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto hablar con ustedes. Gracias, Lili. Bueno, el gusto es nuestro porque, bueno, adherimos a esta hermosa celebración de 20 años trabajando en pos de la salud mental, en pos de la prevención, ¿no? Tantos aspectos significativos e importantes por los cuales ustedes vienen bregando durante todos estos años. Sí, así es. Esto surgió como un proyecto de atención, de asistencia y, como bien decís, de prevención, ¿no es cierto? Digamos, tratando de promover actividades y tareas que sirvan a veces para evitar situaciones difíciles o conflictivas. Y entonces iniciamos nosotros nuestra actividad con talleres para la comunidad. Esos fueron los comienzos, ¿no, Liliana? Esos fueron los comienzos del trabajo. Se inició con talleres, con actividades comunitarias. Así hicimos talleres en centros de niños, hogares de niños, y tratando de que los niños pudieran venir y salieran de su lugar, es decir, que pudieran hacer como una visita familiar, ¿no es cierto? Claro. Y ahí trabajábamos con cuentacuentos con ellos, también en escuelas, tratando de informar a los padres, a los docentes, sobre el uso del Internet y los riesgos que a veces hay. Y bueno, así fue creciendo, se fueron sumando proyectos a lo largo de los 20 años. La revista Conviviendo, que difunde artículos científicos, culturales también, y proyectos que tuvieron que ver con el bullying, fortaleciendo los valores, que es lo que nosotros pensamos, ¿no? Por eso el proyecto se llama Sí a los valores, no al bullying. Uh-huh. Sí. Y bueno, y también atención psicopedagógica, psicológica, familiar, y un área que le doy yo muchísima importancia, que es el área jurídica, con lo cual la integrante del equipo muchas veces nos asesora a todo el equipo en los cambios que hay, en los códigos, y sobre todo en el tema familia, el hecho de que a veces hay conflictos en separaciones, y entonces, bueno, necesitamos saber, ¿no es cierto?, todo el equipo informarse, y bueno... No, claro, es fundamental. Es fundamental. Una sí. Preguntita, Liliana, ¿quiénes te acompañan justamente en todo este proyecto, en sus diferentes, digamos, áreas, ¿no? La coordinadora del área psicoterapéutica es la licenciada Anabel Osani, y la coordinadora de talleres y trabajo corporal es la licenciada Virginia Grassi. Ellas a su vez tienen colaboradoras externas, que son Andrea Millán, Jacqueline Figueroa, Juan Martín Walsh,
que colaboran con nosotros en el área psicoterapéutica. Ajá. Sandra Míguez también, no me quiero olvidar de ninguna. No, porque tranquila. Es un grupo grande, entonces en el área psicopedagógica la coordinadora es la licenciada Marta Tolosa, de amplia experiencia en el área educativa, así que ella siempre nos trae mucha información de lo que es el ámbito escolar también, ¿no? Y colabora con ella Patricia Rodríguez, que es una psicopedagoga muy formada también en las neurociencias, en todos las dificultades que hoy vamos viendo en los niños, ¿no? Sí. Muchísimos problemas que requieren a veces de una intervención integral, no solo psicopedagógica, sino psicológica, y también el acompañamiento a las familias, ¿no es cierto? Claro. Escúchame, Porque, Liliana, ustedes también tienen se basan, ¿no es cierto?, todas las intervenciones profesionales en la escuela de la Gestalt, ¿no? Bueno, muchos de los integrantes estamos formados en la especialización en teoría y técnica de la psicología Gestalt. Entonces, muchas intervenciones compartimos esa especialización, muchos de los profesionales. Otros abrevan en otras especializaciones, e integramos todo. En los últimos años hemos hecho también especializaciones en la propuesta de Bert Hellinger y constelaciones familiares. Si bien nosotras no hacemos constelaciones, pero sí aplicamos en nuestro abordaje mucho de la teoría que tiene que ver con los órdenes del amor, el equilibrio entre el dar y el recibir, el sentido de la pertenencia. Bueno, así fuimos como grupo creciendo, ¿no es cierto? Nosotras también en diferentes enfoques que cada uno de los profesionales se fue formando. Y aparte, claro, tomando en cuenta el contexto, ¿no es cierto?, de la sociedad, Sí. de todos los cambios que se van dando y que uno Claro. se tiene que ir adecuando también a eso, ¿no? Justamente por eso mencionaba el área jurídica que está a cargo de la doctora María Cristina Recchia, porque ella nos anoticia y nos informa de los cambios en las leyes, incluso con el tema de la ley de salud mental también, porque al recibir consultas que se requiere de la intervención psiquiátrica, también a veces es importante conocer la ley, ¿no es cierto?, que tenemos en este momento, cómo se aplica y bueno, cómo tienen que actuar los profesionales frente a la ley de salud mental. Así que está muy bien, eso, está muy bueno. En pandemia fue un trabajo realmente muy profundo el que fuimos haciendo, porque nos tuvimos todos que ayornar a las comunicaciones virtuales, y hay un grupo que coordina la licenciada Grassi, que es el grupo de Mindfulness, donde muchas personas, adultos mayores, participan de ese grupo, y ella lo sostuvo durante toda la pandemia, generando grupos de WhatsApp, haciendo encuentros virtuales con las personas, y es el día de hoy que el grupo sigue funcionando, ¿no? Es decir, como que fue tan fuerte la dinámica que se dio con estas personas, cómo sintieron apoyo y contención, que hoy lo llamamos el grupo de los resilientes, porque... Está bien, claro. Ahí vos sabés que hay una foto, Liliana, en internet que tiene unos años ya, cuando nosotros estábamos haciendo los primeros encuentros del Café Literario, que después llevaría el nombre de Antonio Aliberti. Estábamos en un bar que se llamaba Caravana, en San Telmo, y te habíamos hecho una entrevista. Vos habías comentado una nota en Generación Abierta sobre todo el tema de la Gestalt, porque vos justamente te estabas formando en esta línea, digamos, ¿no? Sí, la recuerdo. Sí. Lo recuerdo con mucho cariño ese encuentro, sinceramente. Yo estaba ya terminando la formación en Gestalt y fue muy lindo ese encuentro, y bueno, la nota que salió también en la revista. Para mí la Gestalt fue un antes y un después en mi vida personal y profesional. Está muy bien. Fue un cambio muy grande, es decir, descubrir muchas cosas de mí misma, de mi labor profesional también, ¿no? Como afianzarme en la labor profesional, poder transmitir
lo que hacemos nosotros desde el trabajo social, todo eso fue con el trabajo que yo hice en todos esos años de formación gestáltica, ¿no? Donde muchas veces tuve que tratar de integrar a mi profesión, porque todas las bibliografías venían de afuera y todas se aplicaban a veces al área de psicología, y entonces yo tuve que hacer una integración al trabajo social, que es lo que yo realizo. Entonces, para mí fue muy importante esa formación y me abrió camino hacia otras. Claro, sí, seguro. Bueno, también recuerdo una nota de la licenciada Anabel Osani en la revista sobre el tema de la importancia del ajedrez en los chicos, y una entrevista que le hicimos a ustedes, me acuerdo cuando estábamos en otra radio, justamente hablando de la importancia, ¿no?, de cuidar el tema de la niñez, ¿no? Sí, ella es especialista en niños y en adolescentes, y entonces en ese artículo justamente hablaba de cómo a veces el juego del ajedrez en la hora de juego de niños puede ser un recurso muy valioso, y ella explicitaba bien cómo funcionaba, digamos, en el abordaje, ¿no?, con los niños o con adolescentes. Y bueno, hoy en día ella tiene un espacio donde hay muchos juegos y los niños entran en ese espacio y se asombran y ¡uy, qué lindo!, dicen, porque bueno, el psicólogo que trabaja con niños tiene que tener todos esos recursos del juego infantil para poder abordarlos. Sí. Claro. Y bueno, ella es especialista y formadora también, porque muchas de las colaboradoras supervisan con ella para justamente atender niños y adolescentes. Así que sí, justamente lo que decís es así. Acá Nora te quiere hacer una... No, que cuando vos hablabas de tu formación, primero decir que, bueno, la presentamos como la directora del Grupo Convivir, pero tu formación es de trabajadora social. Después apareció todas las especializaciones que estuviste nombrando. Por otro lado, estos valores que ustedes comenzaron a transmitir, que me pareció interesante, que los tenían como objetivos, que son la aceptación de sí mismo y del otro, aprender a convivir a partir del respeto mutuo, resaltar lo valioso del intercambio de ideas y el ser solidario. Es como que estos primeros valores que comenzó el Grupo Convivir a tener en cuenta siempre están vigentes, ¿no? Y cómo se trabaja ahora después de tanto tiempo, porque, bueno, es otra realidad, es otro contexto. Sí, es un contexto complejo, difícil. Después de la pandemia comenzamos a recibir muchas consultas de adolescentes, no solo para el área psicoterapéutica, sino también para el área psiquiátrica, con necesidad de tener medicaciones, cosa que al principio realmente alarmaba a todo el equipo, la cantidad de jóvenes que venían con estas problemáticas. Entonces, bueno, es la realidad del mundo que vivimos hoy, ¿no es cierto? Claro. Muy complejo, muy difícil, y la cuarentena le ha afectado a muchos niños y a muchos adolescentes, sobre todo los adolescentes que estaban terminando el 5º año son los que vemos más afectados, porque es como que saltaron una etapa. Algunos pudieron ir a sus viajes de egresados, pero otros no. Algunos pudieron recibir su diploma, otros no. Entonces ahí vemos muchas diferencias en cuanto a los que sí pudieron y a los que no, y a iniciar el camino que luego le abre a terminar el secundario al adolescente, que es comenzar el estudio universitario. Y bueno, ahí se presentaron muchas problemáticas. Nosotros seguimos sosteniendo los valores y los seguimos transmitiendo. Esto es algo que está en la base del Grupo Convivir. Claro. Por lo menos desde mi experiencia, digamos, yo pasé por diferentes experiencias, ¿no? Pasé por la escuela pública en Matanza, en una escuelita rural, pasé por el Hospital Público de Ciudad de Buenos Aires, trabajé en varias ONG con diferentes objetivos, y bueno, Grupo Convivir desde el inicio sostiene esos valores, ¿no es cierto? Qué bueno. Entonces, donde nosotros podemos
hacer actividades, siempre están en la base estos valores. De ahí que a veces trabajamos en escuela con un cuento infantil, que justamente, ¿no?, para trabajar en valores con niños y evitar los conflictos que luego vemos, que son realmente para los niños muchas veces tan dolorosos, ¿no es cierto? Claro. Cuando son discriminados, cuando son no queridos amorosamente por los otros, ¿no? Y muchas veces las consultas que llegan tienen que ver con situaciones de este tipo. Vos hablabas, sí, perdón, no, tomaba el tema de los valores porque justamente estamos en una época en la cual estos valores tan importantes que vos citabas, la solidaridad, la cooperación, el trabajo en equipo, ¿no es cierto?, esto de poder escuchar a un otro, a veces pareciera como que están en desuso, ¿no? Y sin embargo, justamente cuando ustedes y, bueno, todos los que trabajamos un poco con todo el tema de salud mental y en educación, vemos que no, que justamente son valores que hay que mantenerlos siempre en primer lugar porque son los que van a ayudar realmente a una sociedad mejor, ¿no? Totalmente, totalmente. El trabajo en equipo es fundamental, pero para trabajar en equipo justamente hay que escuchar al otro, ser escuchado, aceptar las diferencias, integrar, ¿no es cierto?, el trabajo, buscar estrategias conjuntas de abordaje. Entonces, el trabajo en equipo para mí es maravilloso. Realmente yo lo defiendo todo el tiempo y en cuanto lugar transité, siempre traté de generar este intercambio con otros profesionales y el trabajo en conjunto, que para mí es fundamental, ¿no? Sí, así que yo creo que en la sociedad de hoy necesitamos reforzar, porque a veces se observa mucho individualismo, se observa muchas veces, ¿no?, totalmente, una cosa de no tener en cuenta a los demás, y entonces hay que tratar de fortalecer justamente lo cooperativo que es trabajar con otros, ¿no? Exactamente, y cómo desde ahí se generan cosas tan importantes, ¿no? Y nosotros siempre le ponemos también una cuota del arte en lo que hacemos. Sí, lo he visto. Tenemos que ir cerrando el programa, pero me gustaría antes poder que nos digas cómo se puede comunicar la gente que tenga interés y necesidad de contactarse con ustedes. Nosotros estamos en las redes, en Instagram como Centro Grupo Convivir, estamos en Facebook también como Grupo Convivir, tenemos una página web que es www.convivirgrupo.com.ar, es decir, estamos en diferentes sitios de las redes. Allí se pueden comunicar mandando mensajes y nosotros respondemos a los mensajes. Después tenemos un email, aunque hoy en día está más en desuso, pero que es info@convivirgrupo.com.ar, pero muchas de las comunicaciones de hoy en día vienen a través de Instagram, a través de Facebook, son los lugares donde recibimos mayor comunicación, ¿no? Porque me parece que las redes que hoy en día... Sí, son los que más se ven, sí, exactamente. Están como más en vigencia, porque la gente también las usa más y entonces, bueno. Sí. Bueno, Liliana, un gusto. Celebramos con ustedes estos primeros 20 años, por muchos más, y bueno, seguimos en contacto. Hasta muy pronto. Muchísimas gracias y felicitaciones a ustedes también por el proyecto hermoso que llevan adelante. Gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta muy pronto, Liliana. Un beso grande, que estén bien. Chao. Bueno, muy lindo, ¿no? Poder conversar con grupos que trabajan también, desde esta línea desde la pasión, tan necesaria, aparte porque vivimos en una sociedad muy complicada, como siempre decimos, ¿no?, en nuestros programas, y son fundamentales estos grupos que trabajan en pos de mejoras. Le queremos agradecer a Fabricio por todo su apoyo y colaboración en la parte técnica. Y nos vamos hasta el próximo sábado, recordando que la belleza y la memoria se deslizan por la ciudad, deteniendo el vértigo. Muchas gracias. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires transmite